Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 18 de febrero del año 2019. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura. Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se presentaron los fariseos y se pusieron a discutir con Jesús. Para ponerlo a prueba, le pidieron un signo del cielo. Jesús dio un profundo suspiro y dijo: ¿Por qué esta generación reclama un signo? Os aseguro que no se le dará un signo a esta generación. Los dejó, se embarcó de nuevo y fue a la otra orilla. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Habíamos sido testigos, lectores del episodio de que llamamos la multiplicación de los panes. Lo mismo habían visto también, era un signo, realmente benefició a una multitud, eran 4.000 personas que comieron del alimento que les suministró el poder en el amor de parte de nuestro Señor y de Dios en Cristo Jesús. Habían visto el signo, sí, pero no les fue suficiente, aparece, a los fariseos, que por supuesto lo que buscaban siempre era la pregunta tramposa, hacerlo incurrir en errores a Jesús, mostrarlo como un impostor delante del pueblo, perseguirlo, calumniarlo, matarlo, como finalmente lo hicieron, entre ellos los sacerdotes, escribas, doctos y todos aquellos que buscaban el poder de la función gobernante, pero nunca buscaban el amor ni el poder del pueblo en el amor, ni el conocimiento verdadero del Dios en el Mesías. Y entonces se acercaron a Jesús, sí, y por supuesto le hicieron una pregunta desafiante. Fíjese, ¿qué signo nos muestras? ¿Qué signo del cielo? ¿Cómo nos demostrás que verdaderamente venís de Dios, sos el Mesías, como vos decís? ¿Qué signos, qué cosa podés hacer? A ver. Y Jesús, que leía el corazón de ellos, lo venía leyendo desde hace tiempo, los venía viendo desde la mirada de Dios, desde el principio, con esa mirada que ve la realidad, no la apariencia. Y entonces no veía la apariencia en los fariseos, que ponían muchas veces cara de religiosos, de piadosos, enunciaban sistemáticamente la ley de Moisés, grandes conocedores de la letra, mas no del espíritu, que no amaban, que no había amor depositado en esos corazones de piedra. Todo esto lo veía Jesús, y las palabras de ellos y lo que ellos pedían le confirmaba precisamente la hipocresía de la que estaban revestidos. Entonces Jesús, ¿qué respondió? Acá nos dice el relato de Marcos, lanzó un suspiro, un profundo suspiro. ¿Qué habrá querido decir el Señor a través de ese suspiro? ¿Cuántas cosas se nos pueden ocurrir, no? A mí se me ocurre una, no estaría suspirando con todo esto, ya me tienen cansado. Pero claro, en Jesús no cabía la ira, sino siempre el amor docente, el amor que siempre era, en cualquier respuesta, aunque fuese dura y no la que querían oír aquellos que le preguntaban, era una respuesta, una actitud, un gesto docente, pedagógico. Y fíjese esta respuesta, ¿no? ¿Qué quería Jesús? Uno dice, bueno, ¿cuál respuesta le dio Jesús? Que no les daría, no tendrían ningún signo. Ningún signo. ¿Sabe cuál era el signo harto, suficiente y el que él quería Jesús? El de la palabra. Porque la palabra se hizo carne. Por la palabra Dios hizo todas las cosas. Nada existe sin la palabra de Dios. Y la palabra de Dios estaba presente delante de los fariseos, como lo estuvo también en cualquiera de los signos que hizo el Señor, en todos los milagros que llevó a cabo, los numerosos milagros que hizo cuando advirtió qué cosa en el otro,
en el cual era objeto de su milagro o en la multitud que eran objeto de sus signos. Advirtió fe, que venían con la intención de ver en él algo que esperaban ver en él, algo que coincidiera con su palabra de amor. Pero estos fariseos buscaban otra cosa. Buscaban mostrarle al pueblo que Jesús era un mentiroso. Buscaban la mentira porque ellos mismos mentían. Eran hipócritas y mentirosos. Entonces a este tipo de personas no les sirve ningún signo, porque no van a creer. ¿Sabe por qué? Porque no creen en la palabra. Y si usted no cree en la palabra, que es el método de Dios, usted no cree en nada de lo que después usted lleva a cabo en el nombre de Dios. ¿Hemos creído a la palabra nosotros? Claro que sí. Si usted no cree a la palabra, entonces no sabe cómo actuar. Porque si cree, verdaderamente cree, usted hace lo que le dice la palabra. Y en el hacer, en la experiencia misma, usted se da cuenta del poder de esa palabra. Porque ese poder se manifiesta en usted justamente. No precisa otra confirmación. Que el Señor lo quiera confirmar a través de un signo, sí, lo hace, pero fundamentalmente el Señor lo que quiere es que se le crea a la palabra de Dios, a la verdad. Porque conociendo la verdad usted es libre, y conociendo libre usted puede optar con poder en el amor, porque Dios se lo suministra y ya se lo dio por la palabra misma y por la fe suya en esa palabra. Usted puede obrar la verdad, y obrando la verdad usted llegará a comprobar en sí mismo la vida que trae el Señor. Y tendrá ahí el elemento suficiente para afirmar: esta palabra es de Dios. Esta palabra no es de hombres, es de Dios. Es diferente. Es capaz de hacer en mí todo aquello que no puede hacerse de otra manera. Confiar en Dios. No confíe en el hombre. No confíe en usted mismo, en sus propios criterios, en sus propios juicios, en sí propio. Confíe en Dios, que es el único que le puede traer la vida. Y lo hizo, y lo hace, y lo seguirá haciendo. Y lo hace en Cristo Jesús. Escúchelo entonces. Por eso que no van a tener otro signo los fariseos. No está en este Evangelio de Marcos, hermanos. En otros de los evangelios se nos dice que Jesús a esta respuesta le agregó que no tendrían otro signo más signo que los que hizo Jonás el profeta. Recuerda cuando Jonás, enviado por Dios, predicó al pueblo pagano de Asiria, en Nínive, y los ninivitas creyeron a la palabra, desde el mismo rey hasta el último habitante de Asiria, de Nínive. Fíjese, y no tenían la ley de Moisés, pero se arrepintieron, creyeron. Y estos fariseos, que tenían mucho mayor base, por lo menos teológica, claro está, y escrituraria también, sin duda, la escritura misma sagrada de Dios, no creyeron. No creyeron en aquel que les presentaba la escritura y que se manifestó claramente, y por la misma palabra que estaba escrita. Bueno, ahí está la condena de ellos, justamente. Como quien dice, yo en el pecado está la penitencia. Siempre que haya penitencia, que en este caso parece no haberla habido tampoco, ¿no? Bueno, vamos a quedarnos con esta idea, La palabra. Usted cuando va a la misa, hermanos, lo primero que recibe es la palabra. ¿Se da cuenta? La fe es por el oír de la palabra. Todo se hace por la palabra. ¿Y usted después participa de la Eucaristía? Sí, pero primero de la palabra, para que usted sepa lo que tiene que hacer y sepa después qué es lo que está participando en la mesa eucarística. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, reflexionaba en dos cosas, en esto que tú mencionabas acerca de la eficacia de la palabra. Y es lamentable que todavía muchos que nos llamamos cristianos andamos a la casa de que alguien nos dijo que hubo un milagrito aquí, que hubo una aparición acá.
Y no comprendemos que el Señor se manifiesta en lo sencillo, en lo cotidiano. Ese misterio que es quizás en una familia, en una viuda, en alguien necesitado. Ojalá que este día podamos ver con los ojos del corazón lo que realmente es nuestro Señor Jesucristo. Ojalá, Patricia, porque somos de mirada demasiado corta, muchas veces lamentablemente, ¿eh? Pero si confiamos en el Señor, Él es el que quita de nosotros, con la luz de la verdad, las tinieblas de nuestro error, de nuestra ignorancia y de nuestra incredulidad. Apelemos siempre a Él entonces. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día, tu espíritu de verdad, tu espíritu de gracia, de amor, tu espíritu de vida, Señor, en tu nombre lo pedimos. Por Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén. Amén.